necesaria tanto a nivel teórico como clínico y naturalmente de investigación para quien está planteando investigación psicoanalítica. Así que, bueno, pues con eso vamos a dar inicio a la presentación. Después de la presentación que les voy a ofrecer, Maggie nos va a dar su comentario con respecto a esta presentación y después vamos a abrir para que se pueda discutir con todos. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Pero bueno, de entrada, pues me parece que estamos listos. Así que voy a compartir pantalla. Mm, ahí están. Y ya, ahora me dicen si se ve correctamente todo. Sí, sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, Perfecto. bien, ok. Ah, ya, excelente. Entonces, bueno. Pues ahí está, un poco jugando con las palabras, el complejo de Edipo, pero en neuropsicoanálisis, cómo se ve desde el neuropsicoanálisis. Y bueno, ya la introducción y la conclusión es idéntica. Es un concepto sumamente complejo y por eso pienso que necesitamos actualizar, necesitamos discutir y plantear problemas y ventajas, en fin, todo lo que nos ofrece este concepto. Así que vamos para allá. Muy bien. Bueno, de entrada, pues una introducción. Hace 4 años, por ahí está Efraín, por fortuna. Efraín Ríos de Puerto Rico y yo presentamos ya una discusión sobre el complejo de Edipo. Bueno, ya todos estos años después hay inquietudes adicionales, hay puntos de discusión adicionales y algunos que siguen sin mayor resolución, cuando menos tentativa. Entonces, bueno, pues queremos plantear todo esto y naturalmente, si Efraín en particular tiene comentarios, pues me gustará mucho escucharlos por la presentación que hicimos, Efraín, ya hace tiempo, pero que creo que fue muy interesante y bueno, aquí estamos con el tema, así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues vayamos a, si podemos llamar esto el inicio. Pues ya todos conocen aquí a estos dos representantes, Sigmund Freud, Joseph Breuer, que pues estudiaban las neurosis a finales del siglo XIX y en particular el problema enorme clínico de la histeria, hoy en día llamado trastorno neurológico funcional, que tuvimos el Congreso en Trieste el año pasado para discutir plenamente este trastorno y salvo la mejor opinión de aquellos de ustedes que vieron estas pláticas, me parece que sigue en mucho misterio. Tenemos todavía muchos enigmas para explicar estos síntomas, aprendimos mucho, pero en general pues hay una discusión abierta importante. Bueno, ¿qué pasó? Con Joseph Breuer un poco, pero sobre todo con Freud cuando empezó a explorar estos casos. El reporte inicial de finales del siglo XIX fue que eran personas que habían sufrido experiencias de abuso sexual infantil. Entonces, este fue el planteamiento inicial, lo cual formalmente Freud clasificó como una vivencia traumática, que esto coincidía con la propuesta de Joseph Breuer, que él no hablaba de un trauma sexual en particular, pero sí hablaba de un trauma que entonces sobrecargaba la energía del aparato mental. En aquel tiempo simplemente hablaban del cerebro. Y posteriormente Freud nos ofrece ya tal cual el término represión, que en aquel momento, cuando menos, se definió como un olvido selectivo de los episodios traumáticos, que me parece que es la definición de represión que sobrevive al día de hoy. Es cuando la gente nos habla de reprimir algo, normalmente están hablando de olvidos y olvidos muy selectivos vinculados con vivencias sino traumáticas muy difíciles. Entonces, ahí tenemos un punto de enorme discusión, pero no me centro ahí, sino que me voy al concepto de defensa, que implica una formación de compromiso acorde con Freud, en donde entonces vamos a ver en acción un conflicto, ya una cosa un poco más compleja, y esto daría lugar a la aparición de los síntomas. De tal forma, la técnica en aquel momento se propone, haga usted consciente lo inconsciente, es decir, traiga de vuelta a la conciencia lo que olvidó y entonces el síntoma debería de desaparecer, cosa que clínicamente la gran mayoría de nosotros ha intentado hacer, generalmente fracasando. No se van los síntomas, aunque regresen los recuerdos. Bueno, de esto entonces pasa algo muy interesante con la obra de Freud.
Aparentemente, de los casos que estaba atendiendo en aquel momento, estos reportes de experiencias de abuso sexual infantil fueron muy numerosos, es decir, casi todos los casos le planteaban, doctor Freud, yo sufrí de abuso sexual infantil, cuando él los iba ayudando a hablar sobre esto, particularmente mujeres. Y entonces, creo que a Freud le pareció demasiado, dijo, no puede ser que todas las personas hayan vivido abuso sexual infantil. Entonces, la hipótesis alternativa que ofreció en aquel momento fue, tiene que venir de adentro, tiene que venir no de afuera, sino tiene que venir de dentro, y empezó más que con la teoría del trauma, con la teoría de la fantasía. Ujú. En la cual también propone, aquí tenemos la portada de los 3 ensayos de teoría sexual, propone la idea de que los niños ya tienen una sexualidad, es infantil, por supuesto, no es una sexualidad madura, desarrollada, pero esto le llevó también a proponer las etapas del desarrollo psicosexual, que también discutimos este año en el Congreso de Nueva York, y formalmente donde se daría el complejo de Edipo sería en la etapa fálica, que formalmente pues entonces va a implicar una serie de vivencias entre los hijos y los padres que están erotizadas debido a que ahora ya se planteaba, los niños tienen sexualidad. Una cosa que causó horror en su momento, que no le dio mucha popularidad a Freud, ¿verdad? Creo que al día de hoy no necesariamente lo hace muy popular, pero en definitiva es un planteamiento importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Freud declara a los niños perversos polimorfos, es decir, tienen metas sexuales distintas a la unión de genitales, lo cual para él era perversión como tal. Esto era normal, no es nada que temer, que puede tomar muchísimas formas. Y luego tenemos uno de los grandes debates de la terminología de Freud, que aparentemente le llamó sexual a todo lo que fuera placentero, y pues bueno, realmente nos preguntamos si sería correcto llamarle sexual a todo lo placentero. Ya sabemos que si estamos hablando en un marco teórico freudiano, es lo que vamos a hacer. Le vamos a llamar sexual, sexualidad, pero no necesariamente implica actividad genital. Entonces, está el erotismo, en fin, muchas cosas que la mayoría de ustedes conocerán muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos otro enorme problema con estos términos, pero bueno, vamos a plantearlo solo satelitalmente. Y me voy a temas que retoman al Freud del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el abuso sexual infantil. Generalmente lo vamos a ver como algo que no ocurre con tanta frecuencia. Incluso los reportes no es que sean poco escandalosos, pero vean el rango, es enorme. Para niñas es un rango del 8 al 31%, que uno dice, pues es un rango como muy grande, o sea, es 8% nada más, es 31%. Bueno, este dato que les ofrezco aquí es resultado del análisis, metaanálisis de una gran cantidad de estudios al respecto, entonces por eso se hace un rango más grande. Y en niños vamos a tener un rango de 3 a 17%. Entonces es menor, pero tampoco es poco preocupante. Vamos a dejar las preguntas para el final, Mayali, pero te tomamos en cuenta en primer lugar para que seas la primera en el momento. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, este rango tiene muchos problemas para calcularse, y podríamos pensar, bueno, entonces sí es bastante frecuente, pero si nos vamos al rango mínimo de 8 a 3, va a ser una cosa menos acentuada. Formalmente, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una gran cantidad de casos que no están incluidos en la estadística. ¿Por qué? Porque es muy complicado que los niños puedan reportar con precisión, oiga, yo estoy padeciendo de abuso sexual en este momento. Entonces, si bien nos va, es una cosa que se hace en periodos más maduros del desarrollo o de plano en la adultez. Entonces, los niños en general tienen problemas para reportarlo, y entonces lo que vamos a ver es que muchas veces los niños ni siquiera tuvieron conciencia de que habían sufrido de abuso sexual. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que hace que este porcentaje sea mucho más bajo cuando se presenta estadísticamente de lo que realmente vemos en la clínica. En alguna ocasión, platicando con varios clínicos, ¿qué porcentaje de tus casos han reportado abuso sexual infantil? Nos daban datos aproximadamente del 80 al 90%. Es decir, una gran cantidad de casos que atendemos tienen reporte de abuso sexual infantil.
dato que pues es terrible. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un gran problema. Ahora mismo la gran discusión de Prince Andrew, ¿no? Allá con la familia real británica, que bueno, eso se extiende a una gran cantidad de casos adicionales. Este señor Epstein aparentemente en suicidio, en fin, muchas cosas muy complicadas, pero a cada rato sabemos de alguien más que tiene una red por ahí de pues vamos, pues implicada con el abuso de niños. Entonces, bueno, pues viene la gran pregunta. ¿Será que nos olvidamos de esto por dos motivos? Uno, porque puede ser traumático. Muchos niños no lo viven como trauma, por eso no lo reportan. Lo viven como un acercamiento de juego con un adulto, no necesariamente como un episodio traumático. Y punto número dos, la propuesta de la observación de Freud con respecto a la amnesia infantil. Es decir, usted en el desarrollo normal va a reprimir aquello que en su momento provocó este afecto de horror. Entonces lo va a reprimir y por eso usted no recuerda sus deseos edípicos, que es una explicación clásica, ¿no? Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis, aquí ya les tengo roedores para que podamos empezar a discutir elementos. Entonces, vamos a la amnesia infantil investigada en el siglo XXI, particularmente el trabajo de Cristina Alberini, nuestra copresidenta de la Sociedad de Neuropsicoanálisis, y que bueno, Cristina tiene formación también como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, entonces, bueno, sabe muy bien de qué habla cuando nos propone el término amnesia infantil. Y nos dice, bueno, pues se refiere al fenómeno en el cual los recuerdos de la infancia se olvidan rápidamente. Es decir, vivimos algo, de entrada lo podemos repetir, lo podemos replicar, lo podemos reportar, pero a la vuelta de a veces minutos, horas, días, el niño simplemente ya no puede reportar un suceso. Entonces, esto Cristina lo ha investigado con otras especies mamíferas, en particular los roedores, y lo que ha encontrado es que los roedores también tienen este fenómeno de amnesia infantil. Entonces, con ello ha confirmado que esos recuerdos infantiles en realidad no se pierden, sino que se almacenan en lo que ella llama hoy en día un formato latente. Es decir, ahí están, pero no es tan fácil recuperarlos, ¿sí? Entonces, una cosa es almacenar la memoria y otra cosa es recuperar el recuerdo que está almacenado. El problema es para la recuperación en algunos formatos de memoria. Entonces, bueno, si se le da un recordatorio posteriormente al niño, al roedor, etcétera, resulta que el recuerdo aparece. Es decir, nos damos cuenta de que sí estaba ahí la vivencia. Entonces, en este sentido, Cristina concluye, las experiencias tempranas influyen en el desarrollo del cerebro a largo plazo a partir de periodos críticos, cosa que también es muy importante. No voy a entrar en muchos detalles, pero vamos a revisar cuando menos una parte de esto. Estos periodos críticos del desarrollo vienen particularmente caracterizados por los receptores, esto es la R, de N-metil-D-aspartato, es decir, receptores glutamatérgicos, en particular subunidades como la N2A y la N2B. Ujú. Entonces, bueno, les digo, no entraremos en muchos detalles de todo esto, pero un periodo crítico implica que es el punto en el que ciertas cosas van a desarrollarse y pasado ese periodo crítico se complica el desarrollo de esa función. Entonces, bueno, aquí está un resumen enorme del trabajo de Cristina que pues nos va a dar protocolos por evitación inhibitoria. Aquí está el roedor y lo va a entrenar. Entonces, el roedor puede circular de un cuarto al otro de esta caja donde se encuentra, pero en algún momento cuando entra al cuarto oscuro, le van a dar choques en las patas. Entonces, en ese momento el roedor regresa a su caja original, ¿sí? Entonces, bueno, después de esto viene la parte de probar si el roedor recuerda o si no recuerda. Y resulta que cuando ve el cuarto oscuro ya no se dirige a este cuarto porque tiene el recuerdo, aquí vemos la representación del recuerdo, con el afecto doloroso que le implicaron los choques en las patas. Entonces, la rata, si tiene memoria, simplemente no va a ir a este cuarto oscuro. Entonces, esto ocurre cuando, bueno, ¿y por qué este roedor no va al cuarto oscuro? Todos curiosean, todos quieren investigar, este roedor no quiere y no quiere básicamente porque tiene un recuerdo desagradable que nos implica
Ah, ya, parece que entonces este roedor sí recordaba cosas, ¿sí? Ahora, importante, si no le damos el contexto, no podemos saber si el recuerdo está. Y si se fijan, pues no es un reporte verbal, ¿no? Es que un día Cristina Alberini me dio choques en las patas. No, el recuerdo viene cuando está en este contexto, lo reconoce, lo recupera y entonces dice, yo ahí no voy. Ujú. Bueno. En cuanto a los periodos críticos, entonces ella muy gráficamente, que me gusta mucho, nos dice más o menos cuáles son los periodos críticos activos en la infancia muy temprana, incluso antes del nacimiento. Las vías somatosensoriales, pues bueno, ya están por entrar a un periodo crítico que se va a dar después del nacimiento. Necesitamos tener esta vía ya en un buen desarrollo. Posteriormente, uno de nuestros sistemas de memoria, aquel dependiente de la amígdala, empieza a ser sumamente importante, entonces tiene su periodo crítico para al poco tiempo dar pie a el periodo crítico del desarrollo del hipocampo, que como ustedes ven es muchísimo más largo, muchísimo más complejo. Se puede tener en subcategorías, por ejemplo, de objeto, de lugar, de espacio, de integración, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que el periodo crítico del desarrollo del hipocampo es bastante largo. Para aquellos de ustedes no tan familiarizados con estos términos, la amígdala en general es un núcleo muy importante de los sistemas de memoria asociativa emocional. Entonces, guarda severamente las vivencias vinculadas con un afecto y las reconoce de volada. ¿M? Cuando estamos ante un contexto similar, la amígdala dice, esta es la misma cosa, y reacciona, es decir, recupera el recuerdo. Entonces, esto como un dato muy importante, ¿no? Siguiente punto, la memoria dependiente del hipocampo, que es la más conocida. Esta memoria dependiente del hipocampo nos habla de poder narrar episodios de nuestra biografía en palabras eventualmente, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada el hipocampo almacena información, pero conforme se consolida la información, el hipocampo no es el almacén. El hipocampo va a distribuir información hacia diferentes regiones de la corteza y entonces el hipocampo sigue codificando información que va a tener posibilidad de ser recuperada a este nivel episódico y autobiográfico, ¿sí? Entonces, básicamente, esto nos implica que es el sistema favorito del psicoanálisis cuando estamos pensando en la sesión analítica. La persona habla, ¿no? Episodios, nos cuenta episodios de su biografía y entonces nos va contando afectos, emociones, pero en general el hipocampo va a ser el que dé la posibilidad de que esto se ponga en palabras. Ahora, la idea de la amnesia infantil original vinculada con el hipocampo fue que el hipocampo, como no está activo desde el nacimiento, entonces hasta que empieza a tener este periodo crítico, empieza a codificar recuerdos a nivel episódico. Esto Cristina ya lo desafió. Entonces, lo que Cristina Alberini nos está proponiendo es, el hipocampo funciona desde mucho antes de lo clásico que se conoce, que sería promedio los 2 años de vida. Dice, no, el hipocampo está activo desde antes, pero no está lo suficientemente maduro como para que los recuerdos guardados a nivel de hipocampo muy pronto en la vida puedan ser recuperados en palabras. Eso es distinto. Siguiente punto, y aquí viene la línea morada, que mientras la corteza, particularmente prefrontal, no esté desarrollada, no puedo ordenar estos recuerdos y ponerlos en pensamientos lógicos y palabras, aunque el recuerdo en realidad, si se fijan, ahí está. Entonces, una cosa es poderlo hablar y otra cosa es que el recuerdo no esté. Entonces, no son sinónimos. No por no poder hablar de un recuerdo, el recuerdo no está. Y se guarda también en plantillas de reacción ante estímulos conocidos. Entonces, eso es lo que le pasó a los roedores de Cristina Alberini, sintetizando mucho su trabajo, ¿eh? Bueno, entonces, ahí está Cristina Alberini, por supuesto, muy sonriente, y con los planteamientos que ella nos hace, podemos decir, si la amnesia infantil existe en roedores, ¿será necesario estudiar el complejo de Edipo en roedores? Tal vez se nos ha ido por ahí, si alguien necesita un tema de investigación para su maestría, para su doctorado. Bueno, pues aquí hay uno, tal vez hay que estudiar el Edipo de los roedores.
O bien, tal vez el mecanismo de represión propuesto por Freud no explica la amnesia infantil, ¿sí? Entonces, pudiera ser que en realidad no se olviden estos episodios en lo absoluto, sino que tal vez el horror al incesto es lo que nos hace de alguna manera sentir o pensar, no lo sé, lo dejo abierto, eh, pues que no recordamos absolutamente nada. Parece que recordamos mucho más de lo que somos conscientes. Pero bueno, lo vamos a dejar abierto a discusión. Muy bien. Regreso al tema feo. El abuso sexual infantil. Entonces, bueno, de un reporte que encontré ya viejo, pero bueno, útil, de 2013, el método es bueno, nos dice que en reportes retrospectivos podemos pensar que hay al menos 30 veces más casos de los reportados. Es decir, si la estadística que yo les daba estaba entre el 3 y el 17, el 8 y el 31, una cosa del estilo en porcentaje, lo pueden ustedes multiplicar por 30 veces más casos de eso. Entonces, significa que en realidad el abuso sexual infantil es mucho más frecuente de lo que quisiéramos y que a Freud no le gustó la idea. Ujú. Ahora, otros datos que hacen que haya menos reportes de los que debería, que los niños que sí comunican que algo está pasando pueden ser ignorados por los adultos. Esto por muchos motivos. Entre otros, ¿verdad? Ay, el niño, ¿no? O sea, cree que por ahí alguien está abusando de él. Pero bueno, una cosa muy importante, ¿verdad? Que el abusador generalmente no es violento en la infancia. Sí hay casos de violencia infantil, pero el abusador sexual infantil tiende a no ser violento. Por lo tanto, el niño no necesariamente va a tener muestras en su cuerpo, señales que indiquen está sufriendo de abuso sexual. Y los abusadores frecuentemente fueron abusados sexualmente en la infancia. Entonces, este es otro dato sumamente importante ahora que vamos a retomar el mito de Edipo. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué tan inconsciente será el recuerdo, ya sea de este abuso sexual infantil o realmente esta amnesia infantil? Bueno, acá tenemos un término freudiano muy complicado de traducir a inglés y a español, pero que por ese motivo lo dejo en alemán. Nachträglichkeit, que formalmente en Amorortu, en la edición de las obras de Freud en español, el traductor nos propuso el término reacción de efecto retardado. ¿Sí? Esa es la traducción de español de Amorortu, ¿no? Nos dice entonces reacción de efecto retardado, que significa, si usted tuvo abuso sexual infantil, usted no sabía a qué estaba jugando con su tío, que creo que es el contexto más frecuente, ¿no? Los tíos, por algún motivo. ¿No? Entonces, yo no sé a qué estaba jugando con mi tío, pero cuando alcanzo la pubertad, la adolescencia, a veces la adultez, ¿no? De repente entiendo que lo que estábamos jugando era una actividad sexual. Y entonces eso me llena de horror, me llena de temores, angustias, etcétera. Y es lo que en español de México llamamos la caída de 20. En ese momento me cae el 20. Uy, mi tío abusó de mí, ¿sí? Viene la duda para muchas personas víctimas de abuso sexual que entonces dicen, pero a mí me gustaba jugar con mi tío. Creo que yo provocaba a mi tío porque yo le decía que jugáramos. Entonces yo creo que yo no fui abusada sexualmente. Yo creo que lo que pasó es que yo nací perversa y entonces esto es terrible, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos implica, ¿había conciencia del episodio? Claro que sí. ¿Sí? Sabían perfecto a qué jugaban. Entonces no es un recuerdo inconsciente, pero de ahí a que pudieran comprender lo que implicaba ese episodio con su tío, eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer en el tratamiento de sobrevivientes de abuso sexual infantil mucha Nachträglichkeit, ajá, para que podamos reacomodar el episodio en la historia de vida de esta persona, desafortunadamente. Bueno, entonces mi pregunta. ¿Por qué ignoró Freud los reportes de abuso sexual infantil? En pro de la teoría de la fantasía, en pro del complejo de Edipo. Bueno, pues tiene que haber un buen motivo. Freud era un hombre brillante, no puede ser simplemente, ya no quiero, ¿no? Bueno, su respuesta posterior, ya para el siglo XX, nos dice, porque el complejo de Edipo es universal.
Entonces, ya para 1913, 1915, Freud vivía convencido de que el complejo de Edipo era una vivencia universal que se olvidaba por mecanismo de represión y de ahí el fenómeno de la amnesia infantil. Evidentemente, Freud no supo que los roedores tenían amnesia infantil. Ujú. Bueno, no sé qué hubiera hecho si hubiera sabido, eso sí no le sé decir, pero bueno, no lo supo. Siguiente punto. Entonces, la idea de Freud fue, los niños creen que sufrieron de abuso cuando en realidad lo que ocurrió es que la estimulación venía desde dentro y ellos tenían deseos sexuales que eran incestuosos. Entonces, eso es realmente lo que les pasa y por eso tenemos tantos reportes de abuso sexual infantil que en realidad no ocurrió. Sí pasa, dice Freud, pero no es tan frecuente como los reportes nos indican en la clínica. Ahora, bueno, otro dato estadísticamente muy preocupante. Generalmente los abusadores sexuales infantiles son personas conocidas para el niño, en particular los familiares cercanos. Les doy el ejemplo del tío, que es un clásico, pero naturalmente sabemos de todas las historias que ustedes gusten, abuelos, padres, etcétera. Gente de mucha confianza, amigos de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces estaremos hablando de incesto. Pues bueno, mientras más conocido, familiar más cercano, aparentemente sí se está cometiendo el incesto. Entonces, bueno, son casos que formalmente nos provocan ya mucho desagrado, pero pues también está la pregunta biográfica. ¿Habrá sufrido Freud de abuso sexual infantil? Hay quien afirma que sí, incluso en su autobiografía, cuando dice, ay, ya, mi nana despertó el erotismo, ¿no? Pero Freud no era tan grande, ¿no? Como para que la nana despertara el erotismo de ¿qué quieren ustedes? El joven Freud, ¿no? Para no decirle niño, no era propiamente niño, pero tampoco era tan mayor, y eso está reportado por él mismo. Entonces, es una cosa bastante escandalosa, ¿verdad? Porque independientemente de que ya era un poco mayor, seguía siendo muy pequeño para eso, pero siguiente punto, la nana era pues mayor que él. Entonces, ahí hay una historia pues que dejamos con puntos suspensivos, más no sabríamos si hay algo más que reportar en la biografía de Freud, pero bueno, se queda como una pregunta abierta simplemente. Y entonces lo que deberíamos sentir cuando escuchamos de estas historias, en particular las que implican el incesto, pues que está el dique propuesto en el segundo ensayo de teoría sexual como el horror, ¿no? Esto de, oh, me causa horror, o sea, no quiero saber de esto. Y realmente creo que no queremos saber de esto, ¿no? Es una cosa muy natural, pues. Bueno, entonces, si retomamos la idea freudiana, está el complejo de Edipo, que implicaría deseos reprimidos y que por lo tanto son inconscientes. Problema metodológico. Si son deseos inconscientes, es decir, desconocidos para quien los experimenta, ¿cómo podemos comprobarlos? ¿Cómo podemos investigarlos? Si son inconscientes. Bueno, algunos dirían pues en el análisis, ¿no? En el tratamiento psicoanalítico. Bueno, tal vez sí. Entonces, bueno, vamos a tenerlos presentes en los síntomas neuróticos, que implicarían la famosa historia de los símbolos que derivan del conflicto edípico, es decir, la metáfora que se hace a partir de reprimir un deseo que no puede realizarse. Ujú. No puedo llevarlo a cabo. Entonces, es preferible que no conozca el deseo tal cual, simplemente derivados del deseo. Ajá, no el deseo directamente. Bueno, lo ideal no es el síntoma, lo ideal es sublimar, decía Freud, y entonces tener símbolos o metáforas adaptativas que implican la renuncia a ese deseo. Entonces es la solución máxima, ¿no? Que siempre mis alumnos de licenciatura me dicen, ¿no? Oigan, denme un ejemplo de sublimación y dicen, si tú querías matar a alguien con cuchillo, te vuelves cirujano, ¿no? Y entonces uno así como, de, no, ya es un buen ejemplo, ¿no? Entonces ahí tendríamos las metáforas, si ustedes gustan, está muy simple, pero nos ayuda a entender el símbolo de la tarea del cirujano. Podemos pensar en la personal, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, no en voz muy alta para que nadie se intimide. Entonces, bueno, vamos a ver si entonces el complejo pudiera ser una defensa, ¿sí? De la teoría psicoanalítica clásica ante la realidad de los abusos múltiples que se reportan, pues cada día más, ¿no? Creo que no sé cuántos abusadores famosos salen a la luz por año,
pero hay muchísimas historias de estos abusadores famosos, ¿no? Entonces podemos decir algunos de ellos. Ahora imaginen ustedes todos los no famosos que no salen a la luz. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Bueno, entonces vámonos a la teoría detrás del complejo. Ujú. Muy bien. Freud se basó en el Edipo Rey de Sófocles. Sabemos que hay muchas versiones del mito de Edipo, tiene muchas variantes. Freud simplemente dice, me baso en esto, voy a tomar lo que yo necesite para plantear este concepto. Entonces no hay fidelidad a los mitos originales. Ujú. Bueno, está la etapa fálica, donde se da un erotismo biológicamente natural, que es parte del desarrollo de la libido, y donde aparentemente el niño por primera vez ya necesita tal cual la búsqueda de un objeto sexual. En la historia ideal del desarrollo psicosexual, la madre habrá sido el objeto más cercano al niño y por lo tanto, fácilmente el niño idealiza a su mamá, se enamora de su mamá, pero la libido ya tiene una actividad genital. Entonces, el niño se lanza a la conquista de su madre, enamorado eróticamente de ella, ahora sí, y entonces, pues acabamos a tener que este sería el deseo prioritario del complejo de Edipo, es decir, el deseo incestuoso sobre la madre. Ujú. La gran pregunta que vamos a plantear y la vamos a contestar un poco con neurociencia afectiva, si esto está impulsado por el desarrollo biológico realmente, ¿sí? Si el erotismo hacia la madre es una cuestión que viene impulsada porque biológicamente me estoy desarrollando. Ujú. Bueno. Y el deseo secundario vendría dado por el deseo de dar muerte al rival que estorba. Si mi papá está ahí y estorba, diría el niño, entonces simplemente nos deshacemos de él y yo me quedo con mi mamá, ni quien necesite a mi papá. Entonces, pues ahí estaría el deseo prioritario, el incesto, el deseo secundario, el parricidio. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver que esta propuesta freudiana no solo es vigente, sino que adicionalmente ha permeado las ideas diagnósticas del psicoanálisis. Una cosa sumamente importante que no voy a discutir a detalle, pero que sí creo importante mencionar. Ah, bueno, ya les voy mostrando la relación de Freud con sus padres, ¿verdad? Cosa interesante. No es la foto más alegre, ven ustedes, pero bueno, así hay muchas fotos muy peculiares de Freud. Bueno, pues entonces vamos a la cuestión diagnóstica. En general, para Freud existían solo dos diagnósticos, el grupo de las neurosis y el grupo de la psicosis. Como ustedes saben, psicosis, pérdida de la prueba de realidad, neurosis todavía en la realidad, pero con distorsiones relevantes que entonces formarían síntomas para las personas. Bueno, las neurosis, como ya dijimos, pasarían por el complejo de Edipo, cuya resultante en la resolución sería un simbolismo, los símbolos, las metáforas derivadas de renunciar a los deseos edípicos, es decir, la tendencia hacia el incesto y hacia el parricidio, de forma tal que el lenguaje se vuelve simbólico, ¿sí? No es solo un lenguaje que comunica, sino que se vuelve un lenguaje lleno de símbolos que se habrá dado así por la metáfora implícita de la represión del complejo de Edipo. Perdón, aquí la repetición, no me di cuenta. ¿No? Entonces, bueno. Y para la psicosis hay una situación muy interesante. La hipótesis de Freud es que también en la psicosis el problema está dado con el padre. ¿Sí? Nos da su referencia de este caso de paranoia, ¿no? El caso del presidente Schreva, que básicamente no conoció él nunca, nunca lo trató, pero leyó las memorias de este paciente famosísimo. Si han leído las memorias, bueno, es una complejidad del delirio de este paciente impresionante. Freud tomó solo una parte del pensamiento delirante del caso y de ahí planteó sus hipótesis con respecto a la metapsicología de la paranoia. Interesantemente, nunca tomó en cuenta a la madre en la configuración de la psicosis y todo estaba dado de todas formas con el padre. ¿Sí? Entonces, una cuestión que pensaríamos, bueno, pues simplemente tiene que evolucionar y entre otras cosas, algo que sabemos de la psicosis,
todas tienen implicaciones neuroquímicas, por ejemplo, en la vía mesolímbica de dopamina, ¿sí? Que tiende a llegar a la vía mesocórtica y cuando hay demasiada liberación de dopamina, demasiada actividad dopaminérgica, en general podemos todos presentar síntomas psicóticos positivos. Entonces, bueno, esta es una cuestión importante para estudiar la psicosis, más allá de lo que pueda haber con los padres. Ujú. Bueno, ahora aquí, para su clase de francés, que yo no puedo darles una clase de francés eficiente, pero más o menos entendemos los términos y algunos conocen el diagrama en español incluso. Pero bueno, retomo el original de Jean Bergeret, planteado originalmente en 1974, aquí ya mucho más sofisticado para el 75 y todavía el 84, donde básicamente nos da un ejemplo, igual que tal vez Nancy McWilliams, tal vez un poco como Otto Kemper, ¿no? Muchos psicoanalistas muy importantes, con respecto a los diagnósticos en psicoanálisis basados en las etapas del desarrollo psicosexual, donde nos proponen básicamente que las fijaciones orales, en las etapas orales, darán como resultado la formulación de la psicosis. Por acá estaría la línea de la psicosis. Y nos dan en la infancia un yo psicóticamente preorganizado, que puede incluso extenderse hacia la primera etapa anal, que estaría aquí. Luego usamos el concepto de la línea divisoria, la divided line propuesta por Robert Fliess, que está entre las dos etapas anales, la anal 1, la anal 2, y que esta divided line entonces nos dice, mire, aquí formalmente en esta etapa anal 1 terminan la psicosis y en esta etapa anal 2 empiezan dos cosas, los trastornos límite y narcisistas y las neurosis obsesivo-compulsivas, que regresionan hacia la etapa anal 2. Entonces vamos a tener la latencia, donde básicamente quienes van a tramitar su conflicto edípico van a después entrar en la latencia por acá. Y solamente, fíjense ustedes, las personas que van a tener una evolución neurótica son las que habrán atravesado por el conflicto edípico. Los que están acá, que serían pacientes límite y narcisistas, no, ellos empiezan la latencia antes, por eso le llama Bergeret una pseudolatencia precoz, y en la psicosis no se atraviesa la latencia. Ujú. Viene la latencia, estos de aquí en medio siguen haciendo latencia, estos nunca hicieron nada, y estos realmente hacen las neurosis realmente pasan por la fase de latencia, hasta que llega la pubertad que trae consigo la adolescencia, y aquí vamos a tener muchos movimientos. Vamos a tener en la vía neurótica que se estructura el yo neuróticamente. Ujú. En la vía psicótica vamos a tener que se estructura el yo psicóticamente, mientras que los pacientes límite y narcisistas patológicos van a seguir haciendo latencia. Pero en este caso, al entrar a la adultez, ya están haciendo una pseudo latencia tardía, es decir, viven haciendo latencia. Nunca realmente tramitaron el complejo de Edipo, siguen en latencia y viven una gran cantidad de traumatismos que podemos vincular con los recordatorios de la amnesia infantil de Cristina Alberini, ¿sí? Donde una gran cantidad de cosas les recuerdan los traumatismos originales que vivieron cuando debieron haber empezado su etapa edípica y que entonces los llevan a trastornos del carácter. Uh-huh. Donde pueden disfrazarse de neuróticos, pueden disfrazarse de psicóticos, pero no lo son, ni uno ni otro, y en realidad van a tener mucha angustia y una depresión crónica. Para la vía psicótica generan carácter psicótico y para la vía neurótica generan caracteres neuróticos. Entonces, carácter histérico o conversivo, el carácter obsesivo, el carácter fóbico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en un sentido estricto, aquí vemos cómo el conflicto de Edipo, ¿sí? Parece ser aquello que define el nivel del funcionamiento de la personalidad. Entonces, esto pues se sigue utilizando, que yo sepa, en todo el psicoanálisis, ¿sí? Es parte de la propuesta también de la psicología del yo, representada hoy en día por Nancy McWilliams, que la tuvimos en el Congreso de Puerto Rico en el 22, nos habló mucho de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues dejo esto en puntos suspensivos. Ujú. Bueno, ¿qué hicimos Efraín y yo hace 4 años? Pues retomar el complejo, retomar algunas cosas. Entonces,
Voy a repasar simplemente la idea del complejo de Edipo masculino, muy rápido, y ya saben, siempre tiene mano negra, ¿no? Un poco de distorsión de cada uno de nosotros, pero bueno, trato de neutralizar las propuestas, donde se supone que hay un amor sexual, un amor romántico entre la madre y el padre, ¿sí? La pareja parental que quieren tener un hijo para compartir su visión del mundo, que es muy linda, entonces quieren que un hijo también disfrute de este mundo que es muy bonito, y entonces tienen al hijo y por cuestiones biológicas, donde la madre lo carga durante los 9 meses, sale de ella, lo alimenta, etcétera, hay una primera relación predominante de la madre con el hijo, mientras que el padre no es tan importante todavía para la vida psíquica del niño. Bueno, se da un amor tierno, muy bonito, sumamente apegado. La mamá está enamorada de su hijo. El hijo simplemente está muy feliz con ella porque es muy eficiente, hasta que nos llega la etapa fálica del desarrollo psicosexual, y esto se complica, porque el niño empieza a tener conductas francamente sexuales con respecto a su madre en sus acercamientos, hasta que las madres de hoy en día dicen, ese doctor Freud, ¿no? Y entonces recuerdan las propuestas freudianas y dicen, uy, creo que el niño está edípico, ¿no? Entonces, bueno, el niño está encantado tratando de conquistar a su mamá, y entonces la madre daría entrada a la figura del padre para que entonces tenga presencia y le diga, no, tú no puedes tener a tu mamá porque uno, aquí estoy yo, número dos, porque yo la quiero, pero ella me quiere en un formato que sería sexual, que no puede tener contigo, ¿sí? Entonces vas a tener que renunciar a ese amor sexual que tú quieres con ella, porque ahora también me vas a querer a mí, pero yo te voy a poner la condición de la renuncia. Si tú renuncias a los deseos incestuosos, tú y yo podemos tener una relación de amor condicionado, mientras que este amor tierno sería incondicionado. A esto le llamamos eventualmente la angustia de castración, la angustia de perder el amor no de la madre, sino del padre, ¿sí? Entonces, la angustia de pérdida del amor del objeto. Entonces, no del objeto, que sería la madre, sino del amor del objeto, ¿sí? Entonces, el niño renuncia también a sus deseos de deshacerse de su papá porque eventualmente empieza a amarlo. Ujú. Hay muchas cosas dentro, lo estoy simplificando muchísimo, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Entonces, el padre formalmente hace el famoso corte, establece la ley del padre, que implica dile no al incesto y dile no al parricidio. Y tú y yo nos vamos a querer mucho y nos vamos a llevar muy bien, pero aquí sí hay condiciones. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. Ujú. Muy bien. Ahora, el complejo de Edipo femenino es muchísimo más complejo y tiene muchos defectos teóricos, pero vamos a plantearlo de la manera más neutral posible. Vamos a tener el mismo amor entre los padres, pero en lugar de tener un hijo, tuvieron una hija, y entonces se da el mismo amor tierno entre madre e hija. Y vamos a tener que eventualmente la hija biológicamente se llena de erotización, y el objeto más importante en su vida hasta este momento también habrá sido su mamá. Entonces, erotiza el vínculo con la madre, cosa que a la madre le causa horror casi de inmediato, y entonces, ¿qué es lo que hace? Rechaza el amor sexual de la niña y, como dicen, se lo manda al padre. Ujú. No, 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 es que tú necesitas un príncipe, no una princesa, ¿no? Y entonces la niña dice, bueno, pues será este señor que ahí está con nosotras, órale va. Entonces la niña se lanza a la conquista del padre, el padre, si todo está bien, por supuesto, la va a rechazar, y entonces le va a decir, te puedes identificar con tu mamá para que entonces consigas a un príncipe que no sea yo. Es decir, el padre sigue siendo quien limita el incesto, y entonces la hija, por frustración, teóricamente, quiere acabar con su papá y también tiene deseos parricidas. Entonces, bueno, hay otras versiones que no, que la niña quiere matar a su mamá, no al padre. Es muy, muy complicado hablar del complejo edípico femenino. Lo planteo en estos términos, pero la resultante es que también se establece un amor condicionado. Si vienes conmigo incestuosamente, no te puedes acercar. Si quieres matar a tu mamá o me quieres matar a mí, no te puedes acercar. Por lo tanto, mi amor sigue siendo condicionado para ti, el de tu mamá será incondicionado. Yo vuelvo a establecer la ley, es decir, divido la relación,
para que todos podamos tener nuestro papel y nuestro lugar, y tú vayas y busques un príncipe joven, no un príncipe viejo, y con el cual tú puedas tener más oportunidad de tener tus bebés eventualmente. Ujú. Bueno, muy sintético con todos los problemas que implica plantearlo así, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué se supone que resulta de atravesar el complejo de Edipo? Aquí está el aparato mental, ¿eh? Este es el ello, el yo, el superyo, por si no se alcanza a ver también. Ahí están las tres instancias del aparato mental. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Justo la aparición por primera vez de la estructura superyoica. El heredero del complejo de Edipo es el superyo, estructura del aparato mental que internaliza la prohibición, internaliza la ley del padre y entonces formalmente nos da un aparato mental completo. ¿Sí? Ya tenemos los tres aspectos estructurales del aparato mental. ¿No? Bueno, se supone que con esto uno va a tener identidad de género. Las niñas se vuelven femeninas, los niños se vuelven masculinos, en un mundo muy hetero, muy, muy hetero, ¿no? Ese es como un poco el planteamiento. Incluso la idea de que la homosexualidad, la bisexualidad, la diversidad sexual tendría que ver con que el Edipo fue fallido, cosa que está absolutamente desafiada. ¿Sí? No se piensa realmente ya en este formato, pero esto es el psicoanálisis muy clásico. Ujú. Bueno, y vamos a tener otra resultante que sería la estructura psíquica, mi estructura neurótica o mi estructura psicótica si no atravesé por el complejo de Edipo. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Un carácter que va a evolucionar durante la adolescencia cuando se reedita el complejo de Edipo infantil y que entonces ya tengo mis símbolos sublimatorios, mis metáforas de vida que indican qué quiero estudiar, en qué quiero trabajar, qué tipo de elección de objeto voy a hacer para mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de que uno retoma al padre del sexo opuesto para escoger a su pareja. Entonces, bueno, hasta que en el siglo XXI llegó este señor que algunos de ustedes conocen, ¿verdad? Veanlo ustedes, ya vieron dónde está sentado. Bueno, una maravilla, ¿verdad? Con su nueva obra de Freud revisada. Ujú. Entonces, Max Holmes nos propuso una revisión del complejo de Edipo a partir del neuropsicoanálisis. Entonces, vamos a ver más o menos qué nos dijo Max Holmes. El artículo está disponible por si lo quieren revisar, que se llama así tal cual, una revisión de la teoría de Freud con respecto al origen biológico del complejo de Edipo, que publicó en 2021 y que presentó bastante en aquellas épocas. Entonces, si quieren ver videos de YouTube de él hablando al respecto, encuentran bastantes. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que nos dijo Mark. Primero, pues nos dice, bueno, si el complejo de Edipo es un concepto vital en el psicoanálisis, tendríamos que plantear su origen biológico. Entonces, lo primero es la idea de una fantasía primordial que se hereda y que entonces pues tendría que venir en algún lugar de nuestro cerebro ya precableada. Malcolm dice, creo que esto no es posible, vamos ahorita a explicar por qué. Y si en dado caso, lo que sí viene precableado en nuestro cerebro mamífero son emociones primarias, aquellas que propuso Jack Panksepp, y que generan conflictos entre ellas. Una emoción básica conflictúa con la otra. Ujú. Bueno, entonces nos dice, por lo tanto, una fantasía elaborada y primordial no se puede heredar, ¿no? No podría ser algo innato, simplemente no funciona así. Las fantasías son corticales, la corteza se desarrolla después del nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la gran pregunta que desde el psicoanálisis se ha planteado y, por supuesto, desde el neuropsicoanálisis. Bueno, ¿sí será universal el complejo de Edipo? Esa es una gran pregunta. ¿No? Para Freud, sí. Él decía, esto es una ley que gobierna el aparato mental. El conflicto entre el ello y el superyo, negociado por el yo con la realidad externa. Entonces, es el núcleo de las neurosis. Ujú. Bueno, podríamos hablar de una fantasía instintiva, es decir, mitos que están en nuestro cerebro, como algunos proponentes del psicoanálisis nos dicen que sí pasa. Manson nos dice, pues yo creo que hay que revisarlo. Yo creo que hay que simplemente revisar con los datos que conocemos actualmente. Bueno, entonces ya sabemos, el Edipo está basado en la angustia de castración, el horror al incesto, y vamos a tener la perspectiva biológica que tenemos que hacer estas renuncias para sobrevivir. Ujú.
Culturalmente es mucho más complejo, como muchos de ustedes estarán pensando. Ahí ya pensamos en cuestiones sociales, que si el incesto termina con las especies, porque finalmente la sangre se debilita, en fin, o sea, una mezcolanza interesantísima de la perspectiva biológica y la simbólica para decir uno no puede cometer incesto ni parricidio porque nos vamos a morir, ¿no? Bueno, entonces está el gran problema de la evolución. Freud formalmente pues era admirador de Darwin, pero en Tótem y Tabú parece tener referencias directas a Lamarck, donde dice, parece que si nacemos, fíjense ustedes esta idea, nacemos con recuerdos inconscientes planteados como fantasías primordiales que regulan la organización de nosotros como individuos y como grupos sociales. Entonces, esta es una afirmación tremendamente importante, pero también tremendamente, ¿cómo decirles? Aventurada, ¿sí? Terriblemente especulativa. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy en día? Pues que los sistemas de memoria que pudieran contener una fantasía, realmente son mucho más evolucionados, es decir, un sistema de memoria episódico, otro semántico, que en realidad dependen de la corteza cerebral que no tiene contenidos innatos. Los contenidos se adquieren conforme uno tiene experiencia de vida. Entonces, simplemente esta idea freudiana no podemos siquiera dejarla planteada como algo que pudiera ocurrir acorde con el conocimiento neurocientífico actual. Siguiente punto, entonces, bueno, pues tal vez otros sistemas de memoria sí pudieran albergar las fantasías primordiales. Por ejemplo, los sistemas de memoria implícita. Bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque memoria es aprendizaje. Sí están en redes subcorticales, es decir, por debajo de la conciencia de la corteza y de la conciencia también, por cierto, pero bueno, luego vamos a eso y que formalmente estas redes subcorticales también aprenden de la experiencia. Por lo tanto, son redes de proceso secundario en neurociencias. No son innatas tampoco. Esto que vimos con los ratones de Cristina Alberini son aprendizajes, no es algo que ellas tuvieran precableado en su cerebro. ¿Sí? Bueno, entonces Mark Solms nos ha hablado del papel de la culpa, el sentimiento de culpa que está implícito en el complejo de Edipo, que da pie a la angustia de castración, y Mark frecuentemente nos dice que se trata ya de una emoción secundaria, no de un circuito de emoción básica o una emoción primaria. Sin embargo, Jack Panksepp, cuando hablaba de culpa, nos decía en realidad es una emoción de proceso terciario. Entonces, quiero repasar un poco las implicaciones de secundario y terciario. Bueno, bueno, primero, para quienes conocen este diagrama, pues son nuestros sistemas de memoria a largo plazo. No aparece aquí la memoria a corto plazo, pero formalmente vamos a tener acá un sistema de memoria implícita, no declarativa, significa lo que se alberga, lo que se almacena en estos sistemas de memoria, no se puede poner en palabras, ¿sí? Se actúa, es algo que se hace, que se siente incluso, pero no se puede poner en palabras. Por ejemplo, mis procedimientos, mis condicionamientos de cierto tipo, condicionamientos clásicos y bueno, todas las redes, por ahí las vías reflejas, que eventualmente, bueno, pueden producir sensibilizaciones, habituaciones, etcétera. Y por este lado, los recuerdos que sí se pueden poner en palabras, las redes episódicas, es decir, autobiográficas, y las redes semánticas, que son conocimiento generalizable, ¿sí? Que podemos dar como una ley, como un hecho. Entonces, bueno, tienen que ver con diferentes regiones en el cerebro, que no voy a entrar en detalles. Con uno de los grupos del doctorado acabamos de empezar a revisar todo esto con más detalle, pero bueno, ¿no? Ya, según nosotros terminamos el tema. Bueno, repaso o presentación para algunos de ustedes de la neurociencia afectiva de Jack Panksepp, ¿sí? Él nos hablaba que tendríamos que plantearnos el cerebro y la mente como la misma cosa, que no hay razón para dividirlos. Entonces simplemente ponía la mayúscula y listo. Nos decía que el cerebro-mente está hecho para evitar estados afectivos de valencia negativa, ya que esto es una orientación para nuestra supervivencia. Interesantemente, esto mismo dijo Freud en 1894. Entonces, ahí hay una coincidencia interesante porque llegaron por lugares distintos, ¿no?
Mucho cuidado, este proceso primario no es el de Freud, es un proceso primario de neurociencias, que es donde Jack Pansek nos planteó los sistemas de emoción básica que conservan patrones instintivos de conducta. Ujú. Entonces, sentimientos básicos, sentimientos crudos, vinculados con redes neuroquímicas, neurobiológicas, neuroanatómicas muy complejas, que vamos a ver solo un poco, y conductas instintivas. Ujú. ¿Qué aprenden de la experiencia? Es decir, esto ya son procesos secundarios, aprendizajes asociativos secundarios, no es proceso secundario freudiano. Ujú. Y finalmente el proceso terciario, quizá más vinculado con el proceso secundario freudiano, que implica la cognición. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuántos sistemas de emoción básica nos propuso Jack Pansep? 7. Un sistema de búsqueda, uno de pánico, de miedo, de rabia, de atracción sexual, de cuidado materno y de juego rudo, juego físico. No es juego simbólico, ¿no? También eso aclarar. Bueno, el afecto entonces se siente, es una experiencia, pero el afecto implica un comportamiento, a nivel básico, un instinto, ¿sí? Y el afecto implica redes neurobiológicas plasmadas en neuroanatomía, neuroquímica y neurofisiología. Para quienes conocen todo lo que hay detrás de estos 7 sistemas de emoción básica, no es cosa rápida de aprender, pero dependemos de ello para sobrevivir. De ahí un poco la parte instintiva. Ujú. Bueno. Siguiente punto, si alguien quiere una síntesis enorme de los 7 sistemas de emoción básica, que está esta tabla planteada por Doug Watt y Jack Pansek, ya hace bastantes años, donde nos remarcan en rojo los afectos que se sienten bien, lo que Freud llamaría placer, al menos 4 variantes de placer, y 3 afectos que se sienten mal, les llamaríamos displacer. Ujú. Que hoy en día Mark Solms llama las 7 pulsiones. No sé si Jack estaría de acuerdo, tal vez un gran punto para discutir, pero Mark Solms hoy en día les dice 7 pulsiones, ¿no? Yo sé que son 7 sistemas de emoción básica con conductas instintivas que tienen que ver con pulsión, no sé si son realmente pulsión, pero bueno, así lo plantea él, por lo tanto dice que cada circuito tiene una modalidad placentera y una displacentera, es decir, si no consigo el objeto de la búsqueda, me frustro y ya no siento placer. Si estoy en rangos donde no me tengo que pelear con nadie, nadie me hace enojar, siento placer. Entonces, él lo está planteando con un punto homeostático para cada sistema. Eso no lo dijo Jack Pansep, vale la pena aclarar. Es digamos, evolución propuesta por Mark Solms. Ujú. Bueno. Muy bien, mucho que decir de eso, pero vamos a avanzar un poco para que tengamos suficiente tiempo para discutir. Bueno, les doy más información de estos procesos primarios, secundarios, terciarios. Esto es lo que Jack Pansep llamó las jerarquías concatenadas del cerebro-mente. Básicamente, el cuadrado rojo representa estos afectos básicos que les acabo de presentar, que serían emociones de proceso primario, genéticamente precableadas en todos los cerebros mamíferos y vinculadas con regiones sumamente subcorticales o profundamente subcorticales, que a muy grosso modo, no es que sea tan preciso esto, pero les marco el tallo cerebral particularmente. El cerebelo también tiene ahí funciones afectivas muy interesantes, pero no vamos a hablar de ellas. Les destaco la parte superior del tallo cerebral. Aquí está la sustancia gris periacueductal, que básicamente es la región donde generamos nuestras emociones básicas. Ujú. Bueno, siguiente punto. Les decía que estas emociones básicas aprenden de la experiencia. Son la base, como si fuera una pirámide, ¿sí? La base sería el cuadrado rojo sobre el cual se pone el círculo verde y que entonces son aprendizajes o asociaciones de proceso secundario, que van a tener más que ver con lo que normalmente llamamos el límbico superior. Ujú. Entonces, en este caso vamos a tener ganglios basales, sistema límbico involucrado, memoria implícita, la memoria que no se pone en palabras y que pudiéramos declarar predominantemente inconsciente, mientras que esto es consciente siempre. Ujú. Bueno, siguiente punto, esto regula a los instintos. Conforme yo aprendo de la experiencia, puedo inhibir mis conductas instintivas, dirían los conductistas, por respuestas condicionadas que regulan de regiones superiores del cerebro,
a regiones inferiores del cerebro. Por eso, top-down conditioned responses. Muy bien. Y tenemos un tercer nivel donde estos aprendizajes secundarios eventualmente pueden pensarse, es decir, tendremos cogniciones de proceso terciario que formalmente están representadas con el rectángulo azul, cuya base a su vez es el círculo verde, es decir, el proceso secundario, cuya base a su vez es el cuadrado rojo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es como una pirámide. No puedo quitar la base porque se me caen los pisos superiores. Entonces, está concatenado, tal como nos decía por acá Jack Panksepp. Y estas cogniciones de proceso terciario están predominantemente situadas en regiones de la corteza cerebral, que adicionalmente nos van a dar una regulación de arriba hacia abajo, pero ya cognitiva, ya con pensamiento, con lógica, con ideas, con cosas que no necesito hacer para entender y que entonces pueden regular los condicionamientos, es decir, los aprendizajes asociativos, y a su vez estos pueden inhibir realmente nuestros instintos. Bueno, espero esto es más o menos claro. Porque entonces regresamos al conflicto edípico, ¿no? Nuevamente son las instancias del aparato mental. Sí, esta es una caricatura muy ilustrativa de la Alemania, ¿no? Entonces ahí está el ello, aquí está el super yo, y el que queda en medio lo están jalando, ¿verdad? El yo. Entonces, bueno, ¿no? Pensando que si es como en español, ¿no? Esto es yo, ich, ¿no? Entonces, tal cual, que en inglés es el ego magi, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como esta cosa distinta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, ¿el Edipo significa conflicto? Sí. Vamos a ver el papel de estos sistemas de emoción básica y del aparato mental. Vamos a ver cómo interactúan. Bueno, entonces el conflicto está en desear algo prohibido. Y nos dice Mark Solms en su propuesta, hay 6 sistemas de emoción básica en conflicto uno contra otro. Siempre es de un sistema con un sistema, no hay de 3 sistemas, ¿no? Es uno con otro. Y hay un séptimo sistema que resuelve los conflictos, el play system, el sistema de juego rudo, juego físico. Bueno, nos aclara Mark, lo dice Freud, y creo que lo sabemos muy bien todos. Tenemos siempre sentimientos ambivalentes con respecto a los objetos, a las situaciones. No amo al 100% a alguien, a veces odio a la misma persona. No me encanta todo de una situación, hay cosas que francamente odio. Entonces, la ambivalencia es algo normal. El problema es cuando no puedo resolver los sentimientos ambivalentes en términos de un contexto. Ahora, en el Edipo, hablamos de conflictos entre emociones de proceso primario, es decir, de afectos crudos, tal cual panic grief contra care, ¿no? Panic grief contra rage, panic grief contra todos los demás, serían conflictos de afecto crudo. Mark Solms nos dice que sí, que este sería el caso, ¿sí? Pero pensando en que uno aprende de la experiencia, pudieran también ser, ahora sí que conflictos de proceso secundario, es decir, de asociaciones implícitas desconocidas para nosotros durante la infancia, o pudieran ser incluso conflictos de proceso terciario, que ya implican la culpa, la vergüenza, el amor, decía Jack Panksepp. Estos son sentimientos terciarios porque ya implican, además de aprendizajes conductuales, aprendizajes culturales. Esto no se hace porque tú tienes que respetar, tú tienes que ser empático, tú tienes que, etcétera, etcétera. Ya tienen mucha cultura, decía Jack Panksepp. Entonces, por eso les llamaba emociones de proceso terciario. Tienen mucha cognición implícita. Bueno, si ustedes quieren mi respuesta, me parece que hay mucho conflicto entre procesos secundarios y terciarios, pero lo dejo también abierto para discutir. Bueno, pues ahí está. ¿Será universal entonces el complejo de Edipo? Parece que no, pero entonces, ¿por qué lo hemos estudiado tanto tiempo en psicoanálisis? ¿Por qué le hemos dado tanta importancia? Tal vez tiene algunos elementos que puedan ser universales. Vamos a ver qué pudiera ser. Bueno, ahí está Tótem y Tabú. Ya, 1912, 1913, nos retoma mucho de la rama dorada de Fraser, ¿no? Que es este libro maravilloso, pues, de antropología, donde, pues, bueno, se estudia sobre todo estos grupos culturales australianos no tocados por la civilización, como le diríamos muy llanamente. Entonces, bueno, se retoma la idea
pues del asesinato del padre primordial y cómo se tienen que prohibir estos deseos para que la horda sobreviva. Y entonces Freud nos dice, ya ve, son fantasías heredadas, originarias, y que hacen que el Edipo sea universal, porque están filogenéticamente transmitidas. Entonces, ya, simplemente el Edipo es universal, concluye Freud. Si han leído La Rama Dorada, si han leído Totem y Tabú, de repente es muy convincente la escritura, pero la idea no necesariamente es tan convincente. Entonces, vamos a explorar esta cuestión. La universalidad del complejo de Edipo es muy importante en la obra freudiana porque sin ello simplemente se cae la explicación de las neurosis, ¿sí? Y las neurosis habrían sido la enfermedad mental, el padecimiento mental de las personas no psicóticas. Entonces, tiene muchas implicaciones decir esto, ¿no? Sin embargo, los mismos psicoanalistas sin tendencias neuro en lo absoluto, ni siquiera biológicas, han cuestionado la universalidad del complejo de Edipo y nos dicen, me parece que no, posiblemente de los primeros en cuestionar el complejo de Edipo fue Sándor Ferenczi, quien mucho reclamó a Freud. Oiga, doctor, usted me analizó en meses, usted dice que ya resolvimos mi complejo de Edipo, creo que ni lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues una cuestión terrible de pleitos y desacuerdos en su momento, pero que llevó al planteamiento original en autores como Sándor Ferenczi, Michael Balint, etcétera, de los pacientes difíciles, es decir, pacientes que ellos clasificaron como no neuróticos, no encontraron el complejo de Edipo, y pacientes no psicóticos, no perdían la prueba de realidad, pero estaban, parecía, oscilando entre una cosa y la otra. Les llamamos patología límite, narcisismo patológico, y ahí pusieron también a la psicosis, bastante cuestionable, pero ahí las pusieron. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se trata de personas que no atravesaron el complejo de Edipo como les mostré en el diagrama de Bergeret y que se quedan más bien atorados en problemas, diríamos, de apego, si les gusta Bowlby, si les gusta Peter Fonagy, que podemos llamar de angustia de separación, si estamos más en una cuestión más biológica, y que Jack Panksepp vinculó con un circuito que llamó Panic Grief, básicamente la angustia de separarme del objeto que me permite sobrevivir, no solo ya por supervivencia, sino secundaria y terciariamente por amor a ese objeto. Entonces está la parte básica, no con amor, sino con supervivencia, la parte aprendida, hay conveniencia, la parte terciaria, francamente, amor al objeto. Ujú. Bueno, entonces muchos niños no tendrán dominio de la tarea de reunirse con su cuidador primario cuando lo necesitan, que ahí es una cuestión, ¿cómo lo explica Mark Solms? ¿No? Él dice, tienen que dominar la tarea de reunirse con el cuidador primario. Es que a veces el niño no puede hacer mucho. Ujú. Entonces, bueno, tenemos que considerar muchos casos al respecto, pero vamos a nuestro siguiente punto. Esta cuestión del complejo de Edipo, como estamos viendo, implica aprendizajes complejos con muchos posibles resultados que en realidad tenemos que hacer casuística. Caso por caso tenemos que ver qué ha ocurrido con el desarrollo de la persona para poder llegar a conclusiones clínicamente relevantes. Siguiente punto. Entonces, ¿qué parecería lo universal o lo innato del complejo de Edipo? Si lo queremos ver muy básico, se los voy a plantear así. Tenemos sí un circuito de atracción sexual, biológicamente pudiéramos vincularlo con la necesidad de reproducirnos cuando estamos maduros, ¿no? Cuando ya somos organismos maduros, pero que tiene que empezar a ensayar la elección de objeto. Entonces, la idea es que necesito encontrar un objeto que me atraiga sexualmente para eventualmente promover la reproducción de la especie. Ujú. Y ya tiene todas las metas individuales que ustedes quieran apegarle al asunto, ¿no? Creo que esto sí ya tenemos una red instintiva de Lost, entonces esta atracción sexual será algo innato, algo que podemos declarar si el cerebro está bien, está íntegro, innato, universal. ¿Mm? También la necesidad de deshacerse de los objetos que frustran, ¿sí? Todo lo que me frustra, lo odio y lo aborrezco. Lo pongo en verde, un poco vinculándolo con el sistema de rabia propuesto por Jack Panksepp, que nos dice, defiéndase de aquellos que quieren atacarlo, que quieren quitarle sus recursos, es decir,
a aquellos que le frustran, que no le permiten hacer lo que usted quiere. Creo que eso es universal también, eso es innato y ayuda a la supervivencia. Sin embargo, no implica el incesto, no implica el parricidio, sino que serían modalidades en las que puede darse, pero solo de manera secundaria y realmente terciaria, ¿sí? Entonces, como una cosa innata de proceso primario, creo que no hay objetos predeterminados. Ese sería el punto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esto y vamos a discutir la propuesta de Mark Solms con respecto al papel del Play System en el Edipo. El Play System, para aquellos que lo conocen, el sistema de juego rudo o físico, eh, se ha encontrado prácticamente en todos los mamíferos, pero bueno, Steve Seavey nos ponía los ejemplos de dos, tres especies mamíferas en las que no se ha encontrado el juego rudo, entonces lo dejo como casi en todas las especies mamíferas. Eh, y bueno, hay ratas que juegan muchísimo, con las que trabaja Steve Seavey, pues bueno, juegan muchísimo. Acá lo que vemos es como la rata que está encima finge que está mordiendo a la rata que está debajo. Por eso esta rata no está realmente ni enojada ni sufriendo, simplemente tiene a la otra encima que finge que la muerde, eventualmente le da la vuelta, es una marometa, y finge que la muerde, y esta misma tampoco está enojada, simplemente están jugando a que se atacan, ¿sí? Entonces, este es, digamos, conductualmente el instinto del juego rudo, que pues tiene su proceso primario, que sería lo que acabamos de ver, ¿sí? Es un play de proceso primario, muy investigado en roedores, ¿verdad? Y que tenemos los seres humanos. Este juego físico, incluso Jack Panksepp le llamaba rat play, ¿no? Un poco abusando de este asunto, rough and tumble play, ¿no? Entonces le decía el juego rat, ¿no? Para nosotros en español le voy a traducir como juego físico, juego rudo. Y pues básicamente el sentimiento subjetivo de jugar físicamente con alguien, empujarnos, un poco un golpecillo, etcétera, pues es divertirse. En México decimos echar relajo, ¿no? Tal cual es, pues por echar relajo, ¿no? Simplemente por diversión. Entonces, bueno, viene acompañada esta conducta de juego físico con risas. Como algunos de ustedes saben, las ratas de Jack Panksepp se reían cuando jugaban. Entonces, amplificó el sonido y encontró que las ratas se ríen, ¿no? Es una cosa muy interesante, muy divertida también. Y la regla que a Mark Solms le gusta más destacar es que tienen que ganar y perder en una proporción de 60-40. Es decir, si yo pierdo más del 40% de las veces, ya no quiero jugar. ¿Qué significa que alguien gana más del 60% de las veces? Es un rango formal, es un rango aceptable. Sin embargo, Jack Panksepp destacaba que puede ir incluso a 70-30. Es decir, el que pierde puede seguir teniendo ganas de jugar, seguirse divirtiendo aunque pierda muchísimo, porque no es un juego real, vamos, es simplemente echar relajo, ¿sí? Entonces, el que gana, pues también siguen muy divertidos. Si salimos de este rango, es probable que ya ninguno de los dos quiera jugar. Es de, pues, ¿para qué siempre te gano? ¿Sí? ¿O para qué si siempre me ganas? ¿No? Ya no es divertido. Mark Solms lo que nos ha dicho es que entonces esto promueve la empatía y la consideración de un jugador con el otro. Si yo gano siempre, no tiene chiste jugar. Entonces, no sé si un poco la idea es que el que gana se va a dejar ganar para que sea divertido, creo que eso no es divertido. Simplemente aquí hay una regla muy importante para la propuesta de Max Solms, es que esto tiene que ocurrir entre pares necesariamente. Si yo tengo un ratón muy grande y un ratón pequeño, siempre va a ganar el grande. Piénsenlo en niños, ¿verdad? Para todos aquellos de nosotros que fuimos hermanos menores de alguien, bueno, o sea, 30%, a lo mejor es poco, ¿verdad? Bueno, yo perdía todo el tiempo. Aún así resultaba divertido, ¿verdad? Pues bueno, porque era un juego, vamos, ¿no? Pero a lo que vamos con esto es que la cuestión de la empatía y de la consideración de la que habla Mark Solms parece más un derivado de proceso terciario del play, es decir, no es un play primario. Sí, incluso lo que él describe tal cual sería un play secundario, no un play primario. Entonces, eso es algo que él no aclara mucho en general, y bueno, pues ahí quedan algunas dudas de su planteamiento. Fíjense, el juego de simulación, la empatía, el cuidado por el otro participante del juego implican inhibición. Los centros de inhibición básicamente vienen de la corteza prefrontal, particularmente el cuadrante ventromedial,
donde generamos tal vez sentimientos de mutualidad, de reciprocidad. Si ustedes gustan, pueden tener su origen en el play primario, pero difícilmente el play como sistema instintivo resuelve el complejo de Edipo, que es el planteamiento que nos ofrece Max Holmes. Ujú. Bueno, aquí les pongo ejemplos de conflictos. Fear contra Rage, tal vez Panic contra Rage, todos contra Panic, todos. Entonces podemos hacer una serie de combinaciones de conflictos que formalmente pues pudieran estar en el Edipo. Ejemplo, mi objeto de apego, si yo me acerco sexualmente, me va a rechazar, por lo tanto, tal vez debo renunciar a mi acercamiento sexual y preservar mi acercamiento por apego. Sin embargo, eso me frustra, por lo tanto me enfurezco. Entonces, no me gusta que me cuides, me gusta que me veas como un objeto de atracción sexual. Entonces, estamos en ambivalencias severas, acorde con lo que sentimos en cada etapa del desarrollo. Entonces, sin cuestionamiento, me parece que el sistema de juego rudo contribuye a la resolución del Edipo, viéndolo como conflictos entre sistemas de emoción básica, tal como lo plantea Max Holmes, pero quizá influye muchísimo también el sistema de cuidado, cuidado materno, nos decía Jack Panksepp, que entonces, con influencias de proceso secundario e incluso terciario, como les estaba explicando, invitan a la corteza prefrontal, de manera que entonces puedo cuidar a aquel con el que yo juego. Pero eso ya es una evolución por aprendizaje secundario y naturalmente un concepto terciario. No quieres que alguien se sienta mal. Ten cuidado, no quieres lastimar a nadie. Ujú. Bueno, ahora, entonces en síntesis, llámenle al conflicto entre sistemas de emoción básica, entre niveles primario, secundario y terciario, o a la Freud. El punto es, el Edipo siempre se va a tratar de deseos frustrados. El Edipo, por lo tanto, siempre implica agresión, ¿sí? Algunos dirán, ya claro, pues eso es lo que está en el parricidio, el deseo parricida. Ujú. Bueno, ¿viene regulado por el Rage System? Posiblemente sí. La frustración viene de la inhibición que está implícita para poder sobrevivir. ¿Quieres sobrevivir? Sí, no puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que respetar reglas, tienes que pensar en los demás, tienes que volverte una persona considerada, pero esto en realidad es algo que instruyen los padres, ¿sí? Sí, los padres lo hacen, claro. Entonces, los padres nos dicen, no puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Tengo que enseñarte cómo sobrevivir para que los demás puedan amarte y tú puedas amar a otras personas, que es lo que te va a dar supervivencia. Piensen en el texto del narcisismo de Freud. Decía, la solución es amar. Ujú. Catequizar objetos, si ustedes gustan en un sentido económico. Ujú. Bueno, entonces, quizás el juego, pero de procesos secundarios, sea lo que más ayude a resolver el conflicto, junto, ¿verdad?, con la aclaración de que no se puede jugar rudo con los padres, ¿sí? No puede haber un play de proceso primario con los padres, porque los padres son muy grandes. Los padres necesariamente enseñan jerarquías. Si se respetan las jerarquías, tú necesitas ir con una mujer joven para que tengas más oportunidad reproductiva, entonces nunca me voy a meter con mi mamá, ¿sí? Nunca me voy a meter con mi papá. Pero entonces, ¿verdad? Necesitamos confiar en esas figuras parentales. Yo sé cómo resolver problemas, incluyendo los tuyos como hijo. Entonces, el sistema de cuidado invitaría al apego a los hijos, con una confianza, si ustedes gustan, básica, como la que planteó Eric Erickson. Y que entonces llegamos a una parte que por momentos no se aprecia en el artículo de Max Holmes, que el juego, acorde con Jack Panksepp, solamente puede ocurrir cuando uno se siente seguro, cuando uno se siente amparado por estas figuras primarias. De otra manera, los niños no juegan, los roedores no juegan. Entonces es una cosa muy básica, pues. Entonces, si sí hay confianza para jugar, podemos entonces aspirar a que ese juego aprenda de la experiencia, se vaya a procesos secundarios, vaya a procesos terciarios y eventualmente generemos empatía, que implica saber cuidar de uno mismo y de los demás. Y me interesa que nadie sufra. Quiero que los demás estén bien. Aquí vemos las jerarquías. Dos papás muy felices jugando con su hijo, ayudándolo, ¿sí? Pero no pueden jugar como pares. Ellos ya son muy grandes, ya son maduros. Ujú. Entonces pueden jugar, claro, pero no como pares. Ujú. Bueno.
Y vamos a la parte casi final, más trágica de este planteamiento, los padres. Bueno, una frase horrible. Él es ciertamente un criminal, de hecho, hablando de Edipo, pero también es el hijo de criminales. Es horrible. Vamos a sintetizar el mito original, Edipo Rey. Como ustedes saben, bueno, pues Layo fue el rey de Tebas, le advirtieron que su hijo lo iba a matar, quién sabe por qué, aparentemente, ¿no? Y entonces él dice, ah, bueno, pues si mi hijo me va a matar, pues mejor lo mato yo a él. Entonces vamos a abandonarlo con los pies atados para que se muera. Y el encargado de llevarlo a su muerte se apena tanto del bebé que dice, híjole, no puedo. Se enteró que por ahí unos reyes, los reyes de Corinto, no podían tener bebés. Oigan, ¿no quieren adoptar uno? Ah, pues claro que sí. Entonces adoptan a Edipo. Y ya más grande, Edipo visita a Delfos, ¿verdad? Aquí en pantalla y le dicen, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces Edipo dice, oh, no, 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 eso no va a pasar, por lo tanto yo no voy a regresar a Corinto. Pero pues, ¿a dónde se va? Pues aquí está, ¿verdad? Exactamente a donde vivían sus papás de verdad, se va a Tebas. Y entonces, ¿verdad? Se entera que su padre adoptivo ha fallecido sin saber que era adoptivo, y Edipo dice, ¡fu! Ya no hay manera de cumplir esta condena, ¿no? Ya estamos todos a salvo. Bueno, pues eso creyó porque en el camino se encontró con un señor que no se portó muy bien con él, llamado Layo, que le dice, yo no me voy a quitar del camino. Entonces lo provoca y Edipo termina por matar a Layo en el camino. Llega a Tebas, resuelve el acertijo de la maldición que les habían echado, se estaban muriendo, etcétera, salva a Tebas y como premio le dicen, pues tú vas a ser el nuevo rey y te ofrecemos la mano de la reina. Ahí está Yocasta. Entonces, bueno, tienen 4 hijos y de repente viene otra maldición para Tebas. Edipo, perdón, aquí me fui muy rápido, se va nuevamente a la consulta con el oráculo y entonces le dicen, bueno, pues es que pasó algo terrible. No, pues qué, se murió Layo y se debe vengar esa muerte. Bueno, sí, claro que se debe vengar. Vamos a encontrar al asesino de Layo y entonces que lo encuentran y lo encuentran en su propio rey y se conoce la verdad, es decir, se había realizado el complejo, la condena edípica, Yocasta se suicida, Edipo se arranca los ojos, se exilia y finalmente, ¿verdad? Pues vamos a tener su muerte en Colona, tragado por la tierra en algunas versiones del mito, hay otras más crueles, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí se cumple la condena del Edipo. Bueno, ¿por qué ocurre esta tragedia? ¿Por qué todo le sale tan mal? Todos estaban evitando que ocurriera y todos provocaron que ocurriera. Bueno, aquí está la parte menos conocida del mito. El problema fue que a Layo lo condenaron porque sedujo y raptó a Crisipo, hijo de Pélope, y que violó en Tebas. Entonces, no solo sedujo, raptó, sino que además violó. Entonces, ¿se acuerdan dónde empezamos? Abuso, abuso sexual. Estamos terminando en abuso sexual. Entonces, soy un criminal nacido de criminales, porque Yocasta estuvo de acuerdo en que se llevaran al bebé, ¿sí? Entonces, en un sentido estricto, los cuidadores primarios son importantísimos en el mito edípico. No se entiende por qué Freud ignoró el papel de los padres. Solo Edipo tiene deseos que deberían prohibirse. Ujú. Y formalmente Mark Solms no retoma realmente el papel de los padres, enfatiza el papel de play o del juego, porque creo que es más simbólico que juego primario en realidad. Y vemos que la culpa que propone Mark Solms no solo está relacionada con el play, en realidad está relacionada con procesos terciarios que implican inhibiciones y que nos dan compromisos planteados en culpa y que para ser amado, para sobrevivir, necesito inhibir. No puedo hacer lo que yo quiera. Las reglas básicas, inhibir los deseos incestuosos, los deseos parricidas, pero le diríamos a los padres, por favor, vamos a ver que esto comenzó con usted, no con Edipo, ¿sí? Entonces, el mito muestra lo que ocurre cuando la inhibición fracasa. No mate a su hijo, no mande matar a su hijo para que sienta que las manos no se le ensuciaron. Pero aquí estamos hablando de una gran cantidad de cuestiones clínicas. Entonces, bueno, viva la censura, dirían algunos, ¿verdad? Entonces, bueno, está el super yo con su marcador tachando los deseos del ello que está dormido. Y el ello, pues, ahí tan dormido, el yo simplemente observa. Conclusión.
Bueno, esto está complejísimo. Primera conclusión. No hemos resuelto realmente nada, lo estamos poniendo a discusión. Necesitamos de muchas más revisiones, pero recordarnos, los sentimientos de proceso terciario en esta pirámide necesariamente se basan en asociaciones de proceso secundario, las cuales a su vez se basan en los afectos crudos, heredados, innatos en los cerebros mamíferos de proceso primario. ¿Sí? Si todo sale bien, ¿no? Vamos a inhibir para sobrevivir, ¿sí? Pero la inhibición necesita aprenderse. La inhibición no es innata, ¿sí? Entonces no es un proceso primario, es un proceso secundario que evoluciona a inhibiciones de proceso terciario. Entonces, si las prohibiciones edípicas se cumplen, ¿sí? Vamos a tener una cuestión de sufrimiento crónico. No deben cumplirse, no deben concederse esos deseos. Generalmente por fallas en el cuidado de las figuras primarias, no somos jueces de nadie, hay circunstancias terriblemente difíciles que hacen que los niños vivan con mucha angustia de separación, a veces crónica, efectivamente, que puede provocar lo que Freud llamaba perversiones, le vamos a llamar distorsiones en el desarrollo del sistema Lost de atracción sexual y que pueden llevar a estas tragedias que estamos representando. Entonces, con eso, mejor les dejo la idea de un final feliz. Vamos a borrar casi todo lo demás, ¿no? Bueno, perfecto, dejo de compartir. Ujú. Muy bien, ¿siguen despiertos? Wow. Ah, gracias. Muy bien. Bueno, pues Daniel, listo, Maggie. ¡uf! ¡Qué Eh, fantástico! Yo propongo un break de algunos minutos antes de sí, que me... ¿Sí? ¿Está bien? sí, sí, sí. ¿Cómo le dices el break de la comodidad, el comfort break? Sí, sí. Sí, como tres Bueno, minutos, algo así. ¿Sí? perfecto, muy Ok. bien. Muchísimas gracias. Wow, qué fantástico. Ok, nos vemos. Sí, 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 venimos. Maggie, que va a hacer su comentario. Ujú. Y para que también después podamos tener una discusión con todos y bueno, decirles el español de Maggie es maravilloso, pero luego no puede practicar tanto, tiene que hablar mucho inglés, no sé por qué hay en su país, ¿no? Esto quién sabe. Entonces, Maggie, para que con toda confianza, si hay algún punto difícil, nos avisas y te ayudamos con todo gusto. Ah, Ujú. listo. Terminamos en 20 minutos más o menos, 25 minutos, ¿cierto? Más o menos, pero Más o menos. Sí. yo tengo que salir a las 3:15 en mi tiempo. Ujú. Muy Entonces, bien. ok. Ujú. Bueno, wow. Bueno, hay muchísimas cosas que podría charlar, pero quiero destacar algunos puntos, especialmente lo que tiene que ver con la, la práctica de terapia, las implicaciones de lo que planteó Daniela. Bueno, en principio no tengo ninguna cosa de discutir. Ya estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Daniela. Está muy, muy bueno. Y y para mí cada vez es más claro que ese modelo de Jack y Doug de los nested hierarchies es realmente el modelo central del cerebro y mente en que podemos unificar todos los modelos neurocientíficos y psicodinámicas. La única cosa que yo añado es que entre el nivel tercero y primero también hay una conexión directa en que las ideas conscientes y voluntarios pueden modificar la actividad el nivel más básico instintivo. Y bueno.
Y si estábamos pensando en el complejo de Édipo, en el pasado, para mí siempre me pareció muy arbitrario esa teoría, que fue algo muy específico y no entendí nunca por qué esa teoría o hipótesis tan específica puede explicar algo tan importante como el funcionamiento del superyo, que el superyo es tan importante en cómo reglamos nosotros, cómo manejamos las relaciones entre yo y el otro y en mi mente adentro, ¿no? Pero parece que lo que llega desde el trabajo de Mark y como tú explicaste, es que yo creo que la idea del complejo de Édipo es un ejemplo de una forma que es mucho más general. ¿Qué pasa cuando el hijo o la hija tiene un conflicto que tiene que resolver de alguna manera y tiene que ver con el proceso de represión? Y entonces, okay, I'm going to say it in English first. Once I get to the level where it's really complex, I have to say it in English, and then you can say it for me. Thank you. So the idea is that the Oedipal complex is one instance of something that happens in many different ways. When the child is trying to manage a conflict that has to do with what is permitted and what is punished by the parents. ¿Sí me puede traducir? Sí, claro. Y que estoy, por cierto, totalmente de acuerdo. Maggie lo que nos plantea es que, bueno, el complejo de Edipo representa solo un ejemplo de una idea más general que puede estar en muchas instancias en las cuales un niño tiene que resolver un conflicto mediante la represión entre lo que permiten sus padres y lo que castigan sus padres. Ujú. Sí. Y por eso yo creo que podemos decir que no es que el super yo es resultado del complejo del Édipo, pero es al revés, que tenemos, si tenemos un complejo de Édipo, es porque hay un super yo, porque la capacidad del super yo es algo que tenemos de herencia. Estoy de acuerdo que no tenemos fantasías herencial, pero tenemos la capacidad de humanos, de primates, para experimentar lo que sí está permitido y lo que no está permitido. Y eso es un proceso del desarrollo después de como el año primero hacia 6, 7 o más, y que tiene que ver con la función del corteza prefrontal, ventral, mediano, que todos tenemos, que aquí sentimos la consecuencia especialmente del pánico. Entonces, por eso yo estoy completamente también de acuerdo que el sistema de pánico, lo que experimenta el niño o la niña cuando hay un distrés de separación, cuando hay un rechazo del padre o una manifestación del disgusto, la hija aprende muy profundamente, eso no es permitido o eso sí es. Y bueno, eso es un punto. Entonces podemos pensar
que cuando estamos trabajando con un cliente o un paciente, estamos pensando en qué problema tiene esa persona, en cómo manejar sus necesidades primordiales, ¿no? Que tenemos necesidades como seres humanos para jugar, para tener conexión, para ser creativo, para ser seguro y todo. Y cuando hay un conflicto en la niñez, tenemos ese proceso como, here, I'll say this part in English too, that in Mark Solms' terms, that when the child has some conflict that really can't be resolved in a healthy way, the child will automate some predictions. The way that I get my needs met is to do such and such a thing, but it really actually doesn't work in the real world. So our work as therapists is partly to help the patient identify what are those deep predictions and what can the patient do to actually really get the needs met instead of trying to get them met in this complicated way that doesn't work. Si me puede traducir. Claro. Ok. A ver, Naya. En términos de la propuesta de Mark Solms, cuando un niño topa con un conflicto que no puede resolver, entonces va a ejecutar un plan de acción que automatiza, aunque no funcione. Entonces repite ese plan de acción que no funciona y básicamente no tiene satisfechas esas necesidades. Entonces, lo que ocurre es que en psicoterapia nuestro trabajo es ayudarle a identificar esas predicciones, es decir, esas automatizaciones para que puedan ser satisfechas en otro formato. Lo primero es identificar las repeticiones. Y entonces por eso creo que también es muy importante que ahora en esa época que nos da cuenta que la niña o el niño puede tener impulsos románticos hacia cualquier la madre o el padre y el modelo es demasiado heteronormativo y tiene que ver con cualquier hijo o hija que ellos van a tener algunos impulsos libidinales, ¿no? Positivos de amor, impulsos sexuales hacia cualquier la madre o el padre, o puede tener dos padres, puede tener dos madres, pero en cualquier situación va a tener la necesidad de manejar qué pasa cuando yo amo a alguien, como mi padre o mi madre, pero también tengo tanta rabia que quiero matarlo. Entonces, eso puede pasar en cualquier niño o niña, ¿no? Que eso es un conflicto bien difícil y eso es uno. Pero como tú dijiste, Daniela, puede tener muchísimos conflictos entre el pánico y la rabia, entre pánico y juego. Ok, eso es el otro. Yo tenía algunas preguntas nuevas cuando estaba escuchándote, que si es posible tener conflicto entre dos sistemas positivas o solamente las conflictos importantes para nosotros son entre sistemas negativos como pánico y rabia, por ejemplo, pero es posible que la búsqueda puede ser conflictivo con el juego, tal vez. Entonces estoy pensando, esa es una pregunta como más teórica, pero también es interesante pensar si tenemos
problemas cuando hay dos sistemas positivos que también conflictan. Eso es una pregunta. Bueno, eso es. ¿Qué más que quería decir? Hay algunas cosas. Y también so let's see, I'll say this one in English, and then I think this might be mainly my last point. So if we accept that the child is going to have positive and negative impulses towards both parents, what we're hoping for in the good enough family situation is that the child can express these feelings and have them be accepted by the parents, but with healthy boundaries, with healthy limits. So ideally, we hope that the mother or the father can receive the child's fantasy. Oh, mommy, I want to get married to you someday. Or, I'm so mad, I want to kill you right now. We hope that the parents can receive those expressions and mirror to the child what they're feeling and convey that those feelings do not threaten the attachment. That's the ideal situation. Tengo más que decir, pero antes si me puede, por favor. Claro. Bueno, entonces, Maggie nos dice que, bueno, sí, se tiene que aceptar que el niño tendrá sentimientos positivos y negativos con respecto a ambos padres, no solo a uno. Eso creo que es muy importante. Y también que si puede expresarlo dentro del contexto de una familia suficientemente buena, entonces puede exponer sus sentimientos a sus padres. Y la idea es que los padres, en un contexto ideal, puedan recibir la fantasía del niño de querer casarse, de querer matarles y espejear lo que esa fantasía les representa para expresar que no hay una amenaza al apego que tienen entre ellos. Es decir, el vínculo se conserva en una situación idónea. Sí. Y lo que es una base de patología es que o el padre no recibe bien la fantasía o el impulso y tiene una reacción de rechazo, de disgustia, que puede activar el pánico en la niña, o en los casos de abuso sexual actual, o si el padre o la madre usa la relación con la niña como para satisfacer sus propias necesidades emocionales. Todas estas situaciones son una base de patología porque en este caso, entonces la niña tiene que reprimir o automizar algo que es dysregulated. ¿Sí me entiende? So I'll just say that again in English and then, yeah. So that the problem, if there is actual sexual abuse, or if the parent is using the child to satisfy their own emotional need romantically or for emotional support, then the child has the burden of then having extra complications in relation to their own feelings and their own needs. Because now it's not safe to have the fantasy, oh, I want to marry daddy, or I want to kill mommy, she's always getting in the way, because then the parents are really enacting something, and that makes the child have to repress something and deal with it in a very complicated way.
Bueno, creo que fuiste clara con tu español, pero repaso la idea por si Ok. alguien quiere reafirmar. Básicamente, si un padre, un cuidador primario, realmente comete el abuso o utiliza al niño para sus propias metas, incluyendo las sexuales, el niño tiene la carga adicional de sus propios sentimientos más la utilización de estas figuras primarias y la fantasía deja de ser segura. Es decir, ya no puede estar seguro de que esas fantasías conflictivas inicialmente simplemente son seguras. Entonces, ese es parte del problema cuando todo esto se puede actuar. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces estos son los puntos que quería hacer y ahora yo puedo quedarme hasta a la hora Al más cuarto, 10 minutos. ¿ok? Entonces me gustaría escuchar tus preguntas para Daniela, pero gracias Daniela otra vez que fue muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ti, Maggie. Gracias por el esfuerzo del español, pero hoy fue guau, ¿eh? El español de Maggie, ¿qué les pareció? Así de, súper bien, sí, sí, sí. Así que además de que el comentario fue brillante, con un español excelente. Así que estás lista para Barcelona. Ve todos tus aplausos. Excelente. Pues ya vamos a ver si hay preguntas. Que Mayali había levantado la mano, Mayali, y ya vamos con las manos siguientes. Ok, yo hice mis notas mientras que usted hablaba y una de las cosas que noté es que el neuropsicoanálisis está tratando de alejarse del Edipo complex originalmente de Freud, ¿no? Y en vez de alejarse debería de indagar un poquito más el por qué él dijo eso, ¿no? Un poquito más allá con los padres, no con el niño, porque son los padres los que modelamos como los hijos, queremos que sean los hijos, ¿no? Y una de las cosas es, tengo 3 puntos, los voy a hacer bien rápido. Una de las Ujú, cosas es los padres, por ejemplo, desde que nacen le damos besitos en los pies, eso causa algo de cosquillas al niño, los piecitos, las manitos, y le causa cosquillas y le causa agrado. Entonces, cuando el padre no hace eso y lo cambia, el niño nota una diferencia en el padre, ¿no? Y eso es lo que él busca en el padre, porque sabe que la risa del bebé, sabe que su risa le gusta a la mamá y entonces la mamá lo sigue haciendo para que él se siga riendo. Eso es una de las cosas, o sea que es un modelo que hacen los padres que el niño lo adquiere. Si el papá la besa a la mamá, él también quiere besar a la mamá. Y hay muchas veces que ven películas, ven la televisión y el niño va y besa a la mamá y entonces la mamá dice, no, aquí en el cachete, aquí me vas a besar, aquí me vas a besar, pero en la boca no, porque yo soy tu mamá. Y cosas así, es enseñarle, ¿no? Porque si usted le dice al niño, como estaba diciendo Maggie, me dan ganas de matarte, y si ellos escuchan esa palabra y no saben lo que es sin explicarle, o cuando una madre le dice, te voy a meter donde no llega el sol, entonces ellos se crían como que no son queridos, no quieren estar, malentienden, malinterpretan porque no hay una buena explicación. Ese es un ujú. punto. Desde muy pequeños, los padres modelamos a los niños qué es lo que nosotros queremos de ellos y le empezamos a enseñar desde muy chiquito. Eso no se hace. Mira, aquí se le muestra, no se pega muy fuerte, despacito y se le da. Y entonces es una manera de enseñanza, ¿no? Porque el niño no tiene el conocimiento, nace con ferril, pero y es enseñándole poco a poco porque no saben lo que es. Otra cosa de lo que estaba hablando usted es del violador que que no es violento. El violador es violento porque está violando la confianza de un niño. El niño no sabe que lo está haciendo, pero el individuo mayor sí lo sabe que está haciendo. Está violando esa confianza en ese niño, está rompiendo una barrera sagrada. Entonces, por eso que mucha gente se cría incrédulo, no está
no hay esa confianza y desconfían porque desde muy chiquito aprendieron a no confiar cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Alrededor. ¿Cómo es que es posible que haya un violador que no es violento? Sí, es violento. Es una manera de violentar esa barrera del niño. Eh, la posesión del niño hacia la madre no es precisamente sexual, pero es una posesión material. Esta mujer es mía, no quiero que nadie se acerque. Y esa fue la parte que Freud dejó a un lado de explicar, porque el poco conocimiento en aquella época no habían estudios para hacerlo y él solito estaba en ello. No tenía esa ayuda que hay ahora de poder buscar otras personas que estén interesados y hagan el mismo estudio. Ferenczi mismo dijo, yo no tengo Oedipus complex. Claro que no, porque tal vez sus padres eran distantes y él nunca vio un apego entre sí. Entonces para él eso no existía, no lo conocía. Y sucede. Y entonces fue una de las críticas que Ferenczi hacía, porque tal vez los padres eran fríos, eran unas personas que no demostraban el cariño ni entre ellos ni al mismo Ferenczi. Ese es otro punto. Y el último, son 4. Freud dijo que el niño renuncia mm, al Oedipus complex porque está creciendo y el interés va en diferentes personas. Ya no es mamá, porque mamá me enseñó de que es mi mamá y no va ahí, pero ahora me gusta Fifinita Pérez en el colegio. Ahora yo miro a Fifinita y me voy a casar con Fifinita. Ya no me quiero casar con mi mamá porque mi mamá tiene a mi papá. Entonces me voy a casar con Fifinita. Y lo último, el Edipo complex es para el niño y el Electra es para las niñas, lo cual no he escuchado que hablen del Electra complex tampoco. Esos eran los puntos que quería tomar. Y la pregunta que tengo a usted, Daniela, es, si hay un apego de un niño hacia un padre, no creo que sea sexual. Quisiera que usted me dijera en qué parte demuestra el niño su sexualidad hacia un padre. Ok, Mayali, muchas gracias. Sí, mira, algunas cuestiones, como esto que dices, hay quien usa Electra, hay quien dice Edipo femenino, ¿no? Entonces son términos realmente. La parte que dices de bueno, le llamamos más bien abusador que violador, porque no todo abuso implica una violación en un sentido como se define en algunos contextos, ¿no? Entonces también ahí puede haber juego de palabras, pero la violencia a la que me refería es la violencia física, es decir, no siempre el niño queda violentado físicamente en el sentido de un golpe, de ser maltratado físicamente, etcétera, lo cual hace que sea todavía más confuso, pero totalmente de acuerdo con la parte de que hay implícita una violencia, ¿no? En definitiva, hay algo ahí que se queda, ¿no? Y digamos, de esta parte de la expresión del erotismo del niño, sí lo ves, ¿no? Es una cosa que, bueno, ¿no? Muchos papás de repente por eso dicen, no, Freud tenía razón y el complejo de Edipo sí existe, ¿no? De repente ves a los niños pequeños en conductas francamente muy eróticas y como dicen algunos, ¿verdad? El caballito nunca volverá a ser el mismo juego Mayali después de estudiar el complejo de Edipo, ¿no? Pero bueno, podríamos dar algunos ejemplos, algunos se están riendo porque ya ven algunos recuerdos, incluso Mayali, pero nadie queremos realmente tenerlos tan explícitos, ¿no? Entonces, en realidad, por eso pongo el único ejemplo de el caballito, para no entrar en detalles del horror, ¿no? Pero sí ves de repente niños muy, muy erotizados con respecto a mamá y a papá, los niños que no pueden dormir terminan en la cama, bueno, una gran cantidad de cosas muy peculiares que implican el erotismo, pero bueno.
bueno, que tenemos que tomar con todas las cautelas que tú nos propones, es decir, pues tenemos que ser francamente muy humildes para tratar el tema, incluyendo algo que me gustó mucho de lo que dijiste. Bueno, pues tenemos que pensar que pensaba Freud, pero se nos complica tanto porque él al final nos dijo pocas cosas en función de su vida propia, ¿no? Pero bueno, lo dejamos con ese respeto, Mayali, que creo que es muy apropiado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y vamos a darle la palabra a Nat por acá. Tenemos varias manos, entonces vamos a ver de hacerlo corto si pueden para que podamos darle salida a varios comentarios y ahorita veo el chat también, que ahí están poniendo algunos comentarios. Adelante, Nat. ¿Qué tal? Me gustó mucho, me pareció muy enriquecedora. Yo también comparto el comentario de Maggie Sellner cuando nos hablaba que a ella se le hacía el complejo de Edipo arbitrario. A mí me pasaba lo mismo, ¿no? Sentía como esta especie de querer encasillar, ¿no? A veces a algún paciente o en general en esta teoría, ¿no? Como algo un poquito forzado. Y entonces, ahora sí que, pues esta gran labor de reestudiar, de investigar y añadirle a este concepto cosas de neuro, ahora sí que actualizándose. Por ahí te felicitaban por siempre estar tan actualizada, lo cual me parece súper enriquecedor, pues para todos los que nos dedicamos a esto, son temas que nos deberían de interesar. Y me gusta esta parte en donde ven lo que sí puede ser universal, ¿no? Porque claro, lo que hacemos es casuístico, pero pues tiene una técnica, una teoría, etcétera. Entonces creo que es bueno ver qué cosas sí caben en que puedan ser universales, porque claro que hay que tener una guía, una estructura en nuestras intervenciones y saber qué puede pasar, pero bueno, o sea, al final trabajamos con personas que a nivel subjetivo pueden estar teniendo una vivencia como muy sufriente y el no querer encasillarlos en algo, sino ver otras posibilidades, ver de dónde puede venir realmente, ¿no? A ver, esto lo puedo sostener científicamente o tenemos tales pruebas, estudios de guía, entonces nos puede servir para darle como más objetividad a la persona, ¿no? Porque justo se está hablando que hay una sobregeneralización de un estímulo. Entonces, eso genera que la persona esté sufriendo. Si los llevamos a encasillarlos a algo, pues es como un poco no ayudarlos, querer cambiar a la persona en vez de darle más realidad para que pueda estar más adaptada y por tanto su experiencia sea menos sufriente. Entonces creo que es un tema muy interesante y pues ahora sí que seguirle estudiando, pues para mejorar nuestras intervenciones, ¿no? Y lo que no sirve, ¿no? Que fue una propuesta que a lo mejor tenía mucho sentido en esa época, en este periodo, ok, entonces es como que tomar lo que funciona y quitar lo que no. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti, Nat. Fíjate que sí, creo que coincides con Maggie en el aspecto de qué retos clínicos nos pone, ¿no? La discusión del complejo de Edipo en el siglo XXI, ¿no? A 25 años ya del siglo XXI. Yo creo que ahí tienes puntos muy importantes. Y sí, ¿no? Cualquiera te diría, no, pues te parece absurdo el complejo, forzado, ¿no? Todo esto por tus propias inhibiciones, tu horror al incesto, etcétera. Siempre hay algo con que, digamos, envolver el asunto, ¿no? Pero yo creo que tienes un punto. Lo que Freud propuso es horrible. Sí, lo que Freud propuso es espantoso, ¿no? Decir que un mito que venía ya de la antigüedad y todo esto era algo real, creo que fue espantoso. Entonces, simplemente asimilarlo, pues sigue siendo muy complicado. Entonces, pues sí, estamos tratando de actualizar efectivamente, tratando de repensar. No creo que sea desechar, sino discutir. Creo que es una cuestión de diálogo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el punto. Entonces, muchas gracias, Nat, muy bien. Y vamos a escuchar a Lisandro. Adelante, Lisandro. Bueno, buenas tardes. La verdad, como siempre, Daniela, felicitaciones, una excelente ponencia y creo que habría que revisar bastante tu ponencia para entender muchas cosas. Lo que sí me quedó claro, el complejo de Edipo, muy complejo.
y yo en vez de complejo diría complicado, ¿no? Este, pero más allá de eso, eh, como que trazaste como líneas de visibilidad para poder pensar el Edipo de esta concepción como más clásica, ¿no? Que hace bastante ruido, ¿no? De hecho, muchos psicoanalistas, ya por mucho tiempo el complejo de Edipo era una suerte de mojón psicopatológico y que englobaba toda la teoría. Y me parece que hoy ya no, ¿no? De alguna manera la teoría del apego, que fue muy resistida por Bowlby, toda la introducción del narcisismo, lo que tiene que ver con lo hetero de autoconservación, en fin, hay como una serie de elementos como muy, muy importantes que hacen luz a la clínica de hoy. Quizás en algún paciente pues se puede ver algo de esto del edípico clásico, pero no es fundante ni un mojón